Estábamos casados desde hacía 5 años. Nuestra relación era todo lo que podía desear, o al menos eso creía. Hacíamos planes para el futuro, tener hijos, comprar una casa más grande y viajar a lugares que soñábamos conocer. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, mi salud comenzó a deteriorarse. Al principio, solo eran molestias menores. Pensé que era estrés por el trabajo, pero pronto los síntomas se intensificaron. Después de varias visitas al médico, llegó el diagnóstico, una enfermedad crónica que requeriría un tratamiento largo y costoso. Fue un golpe duro, pero lo acepté con la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlo. Mi esposa, en un principio, parecía apoyarme. Me decía que estaríamos bien, que superaría esto. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sus visitas al hospital se hicieron menos frecuentes. Cuando estaba en casa, la notaba distraída, como si algo más ocupara su mente. Los días se convirtieron en semanas, y su actitud se volvió cada vez más distante. Intenté hablar con ella, pero siempre tenía una excusa: el trabajo, el cansancio, la preocupación. Una noche, mientras yo descansaba en el sofá después de un día difícil, ella se sentó frente a mí con una expresión seria. «Ya no puedo más», dijo de repente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pensé que se refería al estrés de la situación, pero no estaba preparado para lo que venía después. «Necesito tiempo para mí. No puedo lidiar con esto». Intenté convencerla de que lo superaríamos juntos, que esto era solo una prueba más. Pero ella ya había tomado su decisión. Empacó sus cosas esa misma noche y se fue. Quedé solo, con mi enfermedad y un vacío en el corazón que parecía imposible de llenar. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. La soledad y el dolor me consumían. Había perdido no solo mi salud, sino también a la persona que prometió estar a mi lado en los momentos difíciles. Me sentía derrotado. Pero algo dentro de mí se rehusaba a rendirse. Poco a poco, empecé a enfocarme en mi recuperación. Hice todo lo que estaba a mi alcance para mejorar, seguí al pie de la letra las indicaciones médicas, cambié mis hábitos y busqué apoyo en mi familia y amigos cercanos. Con el tiempo, mi salud comenzó a mejorar. No fue fácil, pero cada pequeño avance me dio fuerza para seguir adelante. También encontré un nuevo trabajo que me permitió estabilizarme económicamente. Empecé a reconstruir mi vida desde cero. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era mi exesposa. Decía que quería verme, que había escuchado que estaba mejor y que necesitaba hablar conmigo. Al principio, dudé en responder. Pero la curiosidad me ganó y acepté reunirnos. Nos encontramos en una cafetería que solíamos visitar. Ella llegó vestida impecablemente, como siempre. Parecía nerviosa. Después de unos minutos de conversación trivial, finalmente dijo lo que había venido a decir: «Cometí un error al dejarte. Quiero que volvamos a intentarlo». Por un momento, no supe qué responder. Recordé todo lo que habíamos vivido juntos, los buenos momentos y también el dolor de su abandono. Le pregunté por qué había decidido regresar ahora. Su respuesta fue vaga, llena de arrepentimiento y frases como «no sabía lo que hacía y me di cuenta de cuánto te extraño». Finalmente, le dije que no podía volver con ella. Que su abandono había sido una herida demasiado profunda. Le agradecí por los buenos momentos, pero le expliqué que había aprendido a seguir adelante sin ella. Que ahora sabía que merecía estar con alguien que realmente estuviera a mi lado en las buenas y en las malas. Ella se marchó en silencio, y aunque fue un momento difícil, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Desde entonces, he seguido adelante. La experiencia me enseñó el valor de la resiliencia y la importancia de rodearme de personas que realmente me quieren. Mi vida no es perfecta, pero es auténtica, y eso es lo que realmente importa. Después de aquella reunión en la cafetería, me sentí aliviado, pero también reflexivo.
Por días, me pregunté si había tomado la decisión correcta. ¿Debería haberle dado otra oportunidad? Pero cada vez que pensaba en el dolor que me causó, reafirmaba mi postura. Los días posteriores fueron como un renacer. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida giraba en torno a mí mismo y no a complacer a alguien más. Comencé a enfocarme en mis pasatiempos y en todo lo que había dejado de lado durante años. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías, encontré una de nosotros dos en nuestra luna de miel. Me sorprendió no sentir nostalgia. Más bien, sentí gratitud por los momentos buenos que habíamos compartido, pero también una aceptación plena de que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Decidí dedicarme más tiempo a mí mismo. Volví al gimnasio, aunque con limitaciones debido a mi recuperación. Me gustó la sensación de superarme día a día, incluso en las pequeñas cosas. También retomé la lectura, algo que siempre había disfrutado pero que había abandonado por falta de tiempo o motivación. Una noche, mientras leía, recibí otro mensaje de ella. Esta vez, no lo abrí de inmediato. Sabía que cualquier respuesta podría dar pie a más conversaciones que no necesitaba en mi vida. Finalmente, decidí eliminarlo sin leerlo. Fue un acto simbólico, pero significativo. Conforme pasaban las semanas, comencé a notar cómo la gente a mi alrededor reaccionaba a mi cambio. Algunos amigos que habían estado distantes durante mi enfermedad volvieron a acercarse, impresionados por mi recuperación. Otros, que siempre estuvieron allí, me felicitaron por mi fortaleza. En el trabajo, las cosas también iban mejor. Mi jefe notó mi esfuerzo y dedicación y pronto se presentó una oportunidad de ascenso. Aunque dudé al principio debido a la responsabilidad que implicaba, acepté el reto. Era una señal de que mi vida seguía avanzando. Un día, mientras paseaba por el parque, conocí a alguien nuevo. Era una mujer sencilla, pero con una energía positiva que se sentía contagiosa. No buscaba una relación en ese momento, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y profundas. Ella también había pasado por momentos difíciles en su vida y eso nos unió. No había presiones ni expectativas, solo una conexión genuina. Poco a poco, me di cuenta de que estaba listo para abrir mi corazón de nuevo, pero esta vez con alguien que realmente valoraba el esfuerzo mutuo. Un día, mientras conversábamos, me preguntó sobre mi pasado. Le conté lo suficiente para que entendiera mi historia, pero no quise ahondar en los detalles. Ella no me juzgó, solo escuchó con atención y empatía. Fue en ese momento cuando supe que había encontrado a alguien especial. Por otro lado, mi exesposa seguía intentando contactarme de vez en cuando. Aunque nunca respondí, su insistencia me hizo reflexionar. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento genuino? ¿O simplemente un intento de recuperar algo que había perdido? No tenía respuesta, pero tampoco me importaba. Con el tiempo, me di cuenta de que mi relación pasada había sido una lección invaluable. Me enseñó a no depender emocionalmente de alguien más y a construir una vida que fuera plena por sí misma. Aprendí que las adversidades no solo nos rompen, sino que también nos moldean en algo más fuerte. Una tarde, mientras miraba el atardecer, recordé cómo me sentía cuando ella me dejó. El dolor, la soledad, el vacío. Pero ahora, esos sentimientos eran un eco lejano. Había encontrado en mí mismo la fortaleza para salir adelante y eso era algo que nadie podría quitarme. Mi nueva pareja no solo respetaba mi proceso de sanación, sino que también me impulsaba a ser mejor cada día. No se trataba de llenar un vacío, sino de compartir una vida construida desde la autenticidad. Con el tiempo, incluso dejé de pensar en mi exesposa. Ella era solo una página en el libro de mi vida, una página importante, pero no el capítulo principal. Mi historia seguía adelante, llena de nuevos desafíos, aprendizajes y, sobre todo, esperanza. Un día, mientras caminaba por la calle, me crucé con ella. Nos miramos por un momento, y aunque sentí un leve nerviosismo, fue ella quien desvió la mirada.
Me di cuenta de que, aunque no la odiaba, tampoco había nada que lamentar. Era solo una persona más en el pasado. Esa noche, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Lo que una vez parecía insuperable ahora era solo un recuerdo. Había encontrado en mi interior la fuerza para levantarme y ahora sabía que, pase lo que pase, siempre tendría esa fuerza conmigo. Los días siguieron avanzando, y con ellos, mi vida adquirió una nueva normalidad. Había logrado superar los momentos más oscuros, pero eso no significaba que todo fuera perfecto. Algunas noches, mientras miraba el techo, los recuerdos regresaban. No de forma dolorosa, sino como ecos de un pasado que, aunque lejano, había dejado marcas profundas. A menudo pensaba en cómo mi vida había cambiado desde que decidí no mirar atrás. Esa decisión de poner fin a una etapa me permitió abrirme a nuevas posibilidades. Sin embargo, la sombra de lo vivido aún me enseñaba lecciones. En el trabajo, mi esfuerzo no pasaba desapercibido. Había comenzado a liderar un proyecto importante y con ello venían nuevos retos. Aunque a veces sentía que el estrés era abrumador, también disfrutaba de la sensación de logro que venía con cada éxito. Era como si estuviera construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarme. Mis compañeros de trabajo a menudo me comentaban lo diferente que parecía. Hay algo en ti, como una energía renovada, dijo una colega un día. Me reí, agradecido por el comentario, pero sabía que esa energía venía del arduo camino que había recorrido. Mi vida personal también florecía. La mujer que había conocido en el parque, a quien ahora llamaba María, se había convertido en una parte importante de mi día a día. Lo que comenzó como una amistad se transformó en una relación basada en respeto y apoyo mutuo. María era todo lo que no había sabido valorar en una pareja antes. Era comprensiva, pero también firme. Cuando tenía días difíciles, ella estaba ahí para recordarme que era capaz de superar cualquier cosa, pero nunca me dejaba caer en la autocompasión. ¿Alguna vez piensas en ella?, me preguntó una noche mientras cenábamos en casa. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no me incomodó. Pensé por un momento antes de responder, a veces. Pero no de la manera que crees. Es más como una historia que ya terminé de leer. Ella sonrió, satisfecha con mi respuesta, y cambiamos de tema. Me di cuenta de que esa era una de las razones por las que nuestra relación funcionaba, no había juicios, solo entendimiento. Con el tiempo, comencé a involucrarme en actividades que antes nunca habría considerado. Un amigo me invitó a unirme a un grupo de senderismo, algo que, en mi estado anterior, habría parecido imposible. Sin embargo, acepté el reto. La primera caminata fue difícil. Cada paso me recordaba las limitaciones que una vez había enfrentado, pero también me llenaba de orgullo saber que ahora podía superarlas. Al llegar a la cima de una montaña, miré el horizonte y sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa sensación de logro se convirtió en una adicción positiva. Cada fin de semana buscaba nuevas rutas, nuevos paisajes por explorar. A menudo llevaba a María conmigo, y esas aventuras fortalecieron aún más nuestro vínculo. Mientras mi vida avanzaba, las noticias de mi exesposa seguían llegando a través de conocidos en común. Me enteré de que había intentado retomar su vida, pero sin mucho éxito. No sentía alegría por su situación, pero tampoco tristeza. Era un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta de ella. Era algo que no esperaba, y por un momento dudé en abrirla. Finalmente, la curiosidad ganó. En la carta, ella expresaba su arrepentimiento de una manera que parecía genuina. Hablaba de cómo había subestimado mi fuerza y cómo su miedo la había llevado a tomar decisiones equivocadas. Terminaba diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Leí la carta varias veces antes de decidir qué hacer. Aunque apreciaba sus palabras, sabía que responder solo abriría una puerta que no quería cruzar. Guardé la carta en un cajón, no como un recordatorio del pasado,
sino como un símbolo de que había cerrado ese capítulo para siempre. Con el paso de los meses, María y yo comenzamos a hablar sobre nuestro futuro. No había prisas ni presiones, solo un entendimiento mutuo de que queríamos construir algo juntos. Una noche, mientras caminábamos por el parque donde nos conocimos, le tomé la mano y le dije, gracias por llegar a mi vida en el momento en que más te necesitaba. Ella sonrió y respondió, tú también me ayudaste a sanar. Esas palabras resonaron en mi mente. Me di cuenta de que, aunque mi pasado había sido difícil, también me había preparado para valorar lo que tenía ahora. Cada herida, cada caída, había contribuido a mi crecimiento. El día en que María y yo decidimos mudarnos juntos fue un paso importante. No era solo un cambio físico, sino también emocional. Era una declaración de que estábamos listos para enfrentar el futuro como un equipo. A medida que organizábamos nuestra nueva casa, encontré algunos objetos que me recordaban a mi pasado. En lugar de sentir tristeza, sentí gratitud. Era una vida que había dejado atrás, pero que me había enseñado mucho.